Dice de esta manera, Gálatas 1:1. Quisimos poner como título, librados del siglo presente. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre, quien los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz. Gracias a vosotros y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Librados del presente siglo malo. Si me acompaña a orar, por favor, si fuere tan amable, ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. Amante Dios, precioso Señor, Padre nuestro, Dios del cielo, Dios bendito y excelso, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Señor, disponemos tu palabra para que sea de bendición a nuestras vidas. Padre, disponemos cada minuto y cada segundo que hemos de compartir pidiéndote, Espíritu de Dios, que así como te moviste en medio, Señor, con sanidades, Señor, con favor del cielo sobre el público presente, que así también tu palabra bendiga a nuestras almas. Tú conoces cada necesidad, Señor, y tú conoces, Dios mío, cada necesidad de iluminación que tenemos. Sé tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Librados del siglo presente. Gálatas, en esta noche introductoria, pues hay que decir algunas cositas interesantes. No tenemos más que algunos 30 minutos más o menos, pero bueno, podemos hacer algo en ese tiempo. Y Gálatas, como ya algunos saben, fue la segunda carta que se escribió del Nuevo Testamento. La primera carta que se escribió fue la carta de Santiago por el apóstol Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Y luego, entonces, tiempo después, alrededor de 5 o 6 años después, aproximadamente, o algunos 10 años, digamos entre 5 y 10 años, pues la carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Leí hace bastante tiempo que se tenía, disculpen la interrupción, yo siento el aire muy frío. No te van a matar a uno, por favor, no. Es que así uno pero yo no estoy concentrado. ¿Cuántos aires funcionando, papá? 5, no que están asesinos esos 5. Hay que convertirlo. ¿Verdad que sí? Está muy frío, ¿sí o no? Porque si yo lo siento frío, hermano, yo tengo misericordia de ustedes, de los que no tienen calor, de los que no sudan. Eso. Sí. Y todo el flaco aquí tiene que tener frío. ¿Qué dice Jeffrey, sí o no? Sí, porque es que el flaco tiene menos masa. Hay algunos que no, que tienen un calor terrible, pero hay otros que no, realmente le da. Bueno, ahí está, ellos bregan con eso. Nunca lo pongan tan frío, porque es que uno se desconcentra, entonces está pensando en el frío. Le doy un testimonio horrible. El año pasado, hermanos, en la conferencia de las 7 palabras, a mí me tocaba predicar una de las palabras y mi madre estaba cerca, sentada, estábamos en la fila adelante. Hermano, hace una palabra, yo fui al baño como 5 veces. Pero mi madre está ahí también. Y en una me dice ella, ¿y por qué palabras que van? Porque el frío no la dejaba ni pensar, la pobre. Digo, mire, yo ni sé, fue una cosa terrible. O sea, porque uno se conecta más con el frío que con lo que está recibiendo. Así que, por favor, por amor de Jesús, lo sugiere, por favor, no más. No más. Bajen esa cosa cuando se sienta cómodo. Vuelvo entonces. Les decía, la carta de Gálatas, algunos escritores comentan que fue una especie de respuesta. Y desde el inicio les voy a explicar a qué se podrían referir. Porque se decía, incluso la carta de Santiago, a pesar de ser la primera, fue una de las últimas que se incluyó en el canon, porque no la querían incluir en la Biblia, por así decirlo, porque entendían que, o sea, no la veían como buena, como que fuera inspirada. Y por otro lado, tenía el tema de que se entendía que pudiera estar hablando de salvación por obras. Y entonces cuando Gálatas aparece años después, pues hay un texto que yo lo tengo acá entre las notas, que es de Santiago, que Gálatas viene a ser una especie de respuesta cuando esto no se entiende. Yo lo voy a explicar para que usted se vaya completamente edificado. En Santiago 2:24 dice, ¿veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? ¿Qué pasa? Que cuando tú le dices a alguien que él es justificado por obras, para un malentendedor, él puede entender es que para él salvarse, ¿qué tiene que hacer? Buenas obras.
¿Y qué pasa? Que el discurso de Gálatas es totalmente opuesto. En Gálatas lo que establece claramente es que el hombre es justificado por la fe sin obras. Amén. Pero ¿qué es lo que dice realmente Santiago? Y eso lo vimos cuando completamos toda la carta, cuando la tratamos. Cuando habla en el contexto de este texto que dice claramente que el hombre es justificado por obra y no solo por fe, pone como ejemplo a Abraham, que tenía una fe, no como algunos de nosotros que decimos, no, yo tengo mucha fe, pero nuestras obras no manifiestan eso. O sea, lo que básicamente está diciendo es que cuando tú dices que tienes fe, tú también tienes que manifestar, demostrar esa fe con obras. ¿Aló? ¿Se entendió? O sea, eso es lo que dice. Tú no me vas a decir a mí, bueno, no, hermanos, creemos que la salvación para el que es salvo no se pierde. ¿Por qué? Por un simple argumento, se lo doy aquí a la visita a todo el mundo. ¿Por qué? Simple, porque yo tengo un hijo que aunque se fuera a Europa, se fuera a Rusia o a Alemania y se cambiara el apellido y aprendiera a hablar el idioma de esa nación, siempre va a ser mi hijo, ¿sí o no? Entonces, si un hijo humano no deja de ser hijo, ¿dónde nos cabe el entendimiento que un hijo de Dios deje de ser hijo de Dios? Ahora, ¿sabe algo lo que pasa? El hijo mío se parece a mí. ¿Usted sabe qué significa eso? Que los hijos de Dios debemos parecernos a Dios. Entonces tú no me puedes decir que tú tienes una fe cuando tu fe, cuando tú eres una persona que obras como un mala fe, no como el que tiene una fe genuina. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué pasa? Que tus obras, cuando tú tienes disque fe, tus obras lo que hacen es que dicen, esta es una persona de fe. ¿Por qué? Porque él vive como el que tiene fe. ¿Cuántos me entendieron ahí? Muy bien. Entonces Pablo comienza, como en todas las cartas de él, identificándose. Les voy a enseñar algo que eso no lo aprenden en el seminario. ¿Por qué comienza identificándose? Porque como no eran cartas de papel, sino un pergamino, al principio del pergamino había que tener el nombre y el destinatario, porque si tú lo ponías al final, tenía que desembolsar todo el rollo para saber quién era. ¿Se entendió? Entonces primero se pone el destinatario y la persona que escribe, para entonces a quién esto va dirigido. Amén, amados. Y por eso vemos que de hecho el libro de los Hebreos, que se discute quién es el autor, y algunos creen que es Pablo, porque Hebreo no tiene el remitente no lo tiene claro. Hay evidencia interna, hay evidencia externa que se dice que puede ser fulano o mengano, pero no tiene, como todas las cartas de Pablo, el nombre arriba. Yo, Pablo, le escribo a los Hebreos por decir algo. Amén. Muy bien. Entonces Pablo comienza esta primera carta, y es importante decir que Pablo, este apóstol, fue un apóstol que no caminó con el Señor Jesús como los otros 12 apóstoles. Amén. ¿Cuántos sabían eso ya? O sea, Pablo no caminó con Jesús. Al contrario, Pablo era un enemigo de la fe. Y como enemigo de la fe, mire qué cosa más tremenda, que alguien que era un enemigo, entonces se convierte en uno de los primeros y en el más prolífico de los escritores del Nuevo Testamento. Tremendo, hermanos. O sea, pero ¿qué pasaba con Pablo? Porque todo el zapatero a su zapato. Pablo era un hombre inteligente, era un hombre formado, y dicen, no sé dónde fue que lo leí o lo escuché, que al tiempo de hoy Pablo tendría como 3 o 4 doctorados para el tiempo de hoy. La formación que él tenía. O sea, el tipo era un erudito con un lenguaje afinado, un lenguaje fino, un lenguaje delicado. Un hombre con formación que Dios lo usó para ir a predicarle ¿a dónde? A los reyes. Porque tenía altura, tenía bagaje, el tipo tenía lo que se necesitaba para eso. O sea, sin duda alguna. Y comienza diciendo, Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre que los resucitó de los muertos. Y ahí debo dar una información lógicamente de la carta. Se escribió en el año 55, 60 después de Cristo. Fue escrita por Pablo a los creyentes que habían en Galacia, que eso es en el Asia Menor. Y básicamente eso no se pone, una provincia romana no se pone en discusión, porque la misma carta dice a quién fue escrita. Amén. ¿A quién fue escrita? Y él dice, cuando se identifica, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. La palabra apóstol es la palabra que implica o significa delegado o embajador del evangelio. Es una discusión de este tiempo si los apóstoles existen o si no existen. Y si la palabra, si nos limitamos al significado real de la palabra, que un apóstol es un enviado de alguien, es un delegado, pues enviado de Dios, hermanos, hay muchísimos en este tiempo.
personalmente entiendo que todavía el llamado apostólico está presente. No como algunos dicen que para tú ser un apóstol tienes que haber visto al Señor. Esos son asuntos doctrinales ya sectarios. Eso es aparte. Ese no es el testimonio bíblico estrictamente de que todos los apóstoles habían visto al Señor. Eso no es exactamente así en la Escritura. Amén, amados. Entonces vemos que este hombre, que de hecho se dice que un apóstol está comisionado por el Señor, pero que tiene poderes milagrosos. Oiga eso. Que tiene poderes milagrosos. O sea, se habla de ese comisionado, de ese delegado, de ese embajador, de ese enviado de Dios a través de Cristo. Muy bien. Y él dice que él era un apóstol, un enviado de Dios, no de hombres ni por hombres. Y Pablo hace una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque Pablo, como no caminó con el Señor Jesús, Pablo fue conocido de los apóstoles tiempo después. ¿Aló? O sea, él no se crió con Pedro, Juan, Jacobo y todo el grupo. No, hermanos. Al contrario, era un enemigo, reitero, de la fe. Fue un asesino que aprobó el asesinato de creyentes conocidos, y que cuando Dios lo llama iba de camino a perseguir a otros para maltratarlos. Amén. Muy bien. Y él dice, mira, yo soy un apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, que a mí quien me ha enviado, no me enviaron los hombres. ¿Cómo pudiéramos saber que este hombre, que él decía, a mí no me enviaron los hombres, yo no soy un apóstol de hombres, ni por hombres tampoco? Oh, hermanos, la misma forma como Pablo manifestó su ministerio, hacía claro ver que a él no lo habían enviado los hombres. ¿Por qué? Porque él tuvo en poco, hermanos, todo lo humano lo tuvo en poco. Pablo era un tipo con un pensamiento, y ayer hablaba precisamente con mi pastor en la tarde, estábamos con una conversación bastante interesante. Y me comentó él de un reconocido evangelista, no de ahora, sino ya un evangelista fallecido. Y este hombre predicó, oiga esto, mensajes predicados tenía, creo que eran 42,000 mensajes predicados en su vida. Pero que resulta que este hombre se casó con una mujer, y esa mujer tenía 4 hijos, una mujer viuda. ¿Y sabe qué terminó haciendo la mujer? Se fue. Se le fue la mujer. Y yo me puse a calcular, digo, un año tiene 12 meses, 12 por 4, 48. 48 son 96. Para tú predicar 42,000 mensajes, tú no tienes que hacer nada más. ¿Qué mujer de qué? Ni que hijo, ni que nada. Olvídese de eso. Ni que cada que lleva al muchacho al colegio. ¿Qué colegio? Búsquele un motoconcho. ¿Cuántos me están entendiendo? Si estamos hablando de alguien, hermanos, a tiempo fuera de tiempo, que la mujer no podía contar con él para nada. Y la palabra que a mí me salió en ese momento fue desbalance. Que ese gran predicador, ese hombre terrible de Dios, tenía un desbalance. Porque entonces no te cases con una mujer con 4 hijos, búscate una mujer que ni hijo tenga. Que el acuerdo sea, mira, aquí no queremos muchachos en esta casa. No hay tiempo para muchachos, esto es tiempo para ti, para mí. Mira tu mochila, mira la mía y vámonos. A ver qué mujer va a aceptar esas condiciones de vida. Y menos si tú le enseñas una mochila, ¿verdad? Entonces fíjense, este era un hombre que a mí no me cabe duda de que Dios lo debe haber enviado. Que él haya ministrado su llamado mal, eso es otra cosa. Y digo mal porque él tiene una responsabilidad, y finalmente la esposa lo abandona porque él no atiende a esa mujer con la que quiso casarse. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo era soltero. Dígale que está a su lado, Pablo era soltero. Y Pablo dice, conmigo no. Yo me acuesto del lado que me parezca y me levanto del lado que me parezca. Pablo no tenía, hermano, cola que le pisen, no tenía responsabilidades. Y Pablo, hermano, lo de él era de andar de un sitio para otro. Lo que se llama un apóstol impresionante, este hombre, pero Dios usándolo con poder, resucitando gente. Una serpiente lo mordió, en vez de morirse él, se murió la serpiente. Una cosa terrible. O sea, un hombre con poder de Dios, hermano. No un pelagato, no, un hombre con poder de Dios. Una gente de verdad metida en Dios. Pero la forma misma como él vivió hacía saber que este hombre, y sobre todo el hecho de que él había sido un enemigo, un contrario al evangelio, hacía saber, a este caballero no lo están mandando los hombres. Este tiene un llamado que está por encima de que lo agarraron varias veces. Y él dice, tantas veces he sido apedreado, me he visto en peligro de ahogarme, me han latigado 40 veces menos uno, he recibido más azotes que todo el mundo. O sea que este hombre recibió maltratos
que una persona por otro hombre no lo recibiría. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? No solamente son los milagros que él hizo, no. No, hermanos. No solo. Pablo era tan tremendo que Eutico, aquel que cayó de la ventana, lo resucitó. Aquí la suerte que los asientos son bajitos, hermano. Cuando un hermano se caiga se va a romper la cabeza, pero se va a morir. O sea, no va a haber que orar para resucitarlo, sino pedir una aguja y un hilo, nada más para coserlo. Pero no vamos a tener que resucitarlo como hizo él. Fíjese que Pablo, por su forma de vida y por todo lo que padeció en el evangelio, una de sus cartas dice, me encanta, yo preso del Señor. O sea que Pablo cayó preso por causa de predicar el evangelio. El mismo evangelio que él antes azotaba y perseguía. Entonces a mí me dicen, no, este hombre no lo mandó un hombre. Él realmente no era un apóstol de hombres. Él no era enviado por los hombres. Este hombre le había pasado algo que lo hizo arriesgar su vida por causa de predicar el evangelio y decirle a la gente, mira, hay una esperanza para ti. La gracia de Dios fue manifestada en Jesús. Tú puedes salvar tu alma. ¿Cuántos me están siguiendo? Y él lo hace saber, yo no soy apóstol de hombres. Y dice también, ni por hombres. O sea, que ni estoy representando a hombres, pero tampoco soy enviado por ellos. No, sino que yo soy un apóstol de Jesús, el enviado, el ungido de Dios. ¿Y de quién más? Y además, no solamente de Jesús, sino y por Dios, soy enviado por Dios el Padre, que resucitó a ese Jesús de entre los muertos. Fíjese cómo él comienza solo en la presentación a traer el mensaje de redención y a decirle a la gente, les vengo a hablar de alguien que Dios resucitó como a nadie ha sido resucitado en el mundo. Impresionante, muy bien. Entonces fíjese, dice que él no fue enviado por hombres, sino que fue enviado por voluntad del Dios Padre. Que ese Padre es quien resucitó a Jesús de los muertos. El Padre es quien resucita a Jesús de los muertos. Y yo estaba pensando en eso cuando esta tarde, porque pensé que Jesús dice, nadie me quita mi vida, yo la entrego, yo la vuelvo a tomar. Pero él dice también, porque ese mandamiento recibí del Padre. Cuando usted ve a una gente que no se arrodilla a la gente para servirle a Dios, piense que fue Dios que lo mandó. Pablo, para no ser tropiezo y por causa de la carnalidad de algunos hermanos a los que él le servía, le decía, yo de ustedes no quiero absolutamente nada. Yo resuelvo mi problema, conmigo no. Nadie me va a quitar a mí esta mi honra, mi gloria, nadie me la va a quitar. A ustedes le he dado lo espiritual y no quiero absolutamente nada de ustedes. ¿Qué pasa? Que cuando a ti quien te manda es el hombre, tú tienes problemas. Porque ¿sabe qué pasa cuando alguien nosotros sabemos que está por debajo nuestro? ¿Qué hacemos? Lo pisoteamos. Y eso hace una diferencia en el llamado de cualquier hombre de Dios. ¿Quién te llamó? Y quien te llamó, él va a ir contigo y él te va a respaldar. Y la gran mayoría de situaciones que vemos, hermanos, en hombres de fe, es precisamente por eso, porque la fe no está tan firme para creerle a Dios y nos ponemos por debajo de los hombres y ahí viene el problema. ¿Qué pasa? Que cuando una gente, mire hermano, es tremendo, usted lo verifica en la vida real, escuche esto. Generalmente cuando una persona ama mucho al otro, y el otro no tiene ese mismo amor, el otro abusa del amor del primero, ¿sí o no? Eso es impresionante. O sea, es como que el mundo está loco. Y normalmente el que recibe algo, lo que hace es abusar de ese poder que le confiere el otro. Eso pasa cuando el que es comisionado por Dios se pone por debajo de los hombres en lugar de quererle a Dios. Amén, amados. Vi en estos días una serie, no es una película, de una persona que todos conocemos aquí, que es la iglesia Pare de Sufrir. Edir Macedo, el representante de la iglesia Pare de Sufrir, la iglesia universal del reino de Dios, creo que en Brasil, algo así. Tremenda historia, nada que perder, primera parte. No he visto la segunda parte, pero ¿sabe qué pensé? Digo, wow, nada que perder. Usted ve la película y usted ve a un hombre de fe. Y luego me puse a pensar, ¿dónde fue que la fe de Pare de Sufrir pudo cambiar para que la fe de Pare de Sufrir se convierta en casi un negocio?
Pero ese hombre, lo que usted ve en esa película, si fue así, llegó a creerle a Dios y Dios lo respaldó porque le dio gente, pero una cosa impresionante. Pero en un momento determinado, como le pasó a Salomón, le pasa a cualquiera. En un momento determinado se desvió la fe, se desvirtuó la fe. No significa eso que Dios no lo haya llamado, no, que se desvirtuó. Dios no lo mandó a hacer tal cosa y tal vez lo hicieron. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjese que el tema es quién te llama y para qué te llama. ¿Aló? Hay que tener bien claro eso para no perder el camino. Muy bien. Fíjese que interesante. Pablo, reitero, como dije ahorita, era un contrario de la fe y era lógico que no tuviera mucha credibilidad entre los hermanos. Cuando Pablo inicia el ministerio, se da un evento y es que cuando él inicia, o más bien antes de iniciar el ministerio, que cae ciego por mano de Dios, cuando Dios le habla a Ananías para que vaya a poner la mano, en lo que dice, no, ese hombre está matando gente, ¿y cómo toma? No, y es fácil, manda a otro. Sin embargo, vemos que luego la misma Biblia testifica que el que antes azotaba a la iglesia ahora era un mensajero del mismo Señor que antes perseguía. Qué tremendo, ¿no? Mire la persona que está a su lado. Tal vez no se parece a Saulo, ni a Saula tampoco. A Pabla, sería Pabla, ¿verdad? En este caso. A Paula, muy bien. Pero, posiblemente antes era una persona contraria a la fe. Y lo que antes burlaba, hoy es un burlado. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí o no, hermanos? Porque muchos de nosotros antes hicimos burla de los evangélicos, ¿sí o no? Levanten la mano los que se burlaban de los evangélicos. Yo la mía la voy a levantar, pero es por estar con ustedes. Yo no hacía eso. Yo era un hombre, un impío serio. Levanten la mano los que se burlaban del evangélico. No tenga pena. Allá arriba privan en serio. Allá, muy bien, Jacqueline. Muy bien. O sea, fíjense. Pablo hacía lo mismo, perseguía y luego entonces se convirtió en un perseguido. Tremendo, de perseguidor a perseguido. O sea que era lógico que él no tuviera mucha credibilidad. Pero a mí me gusta la forma clara como él habla aquí. Y usted verá, se lo voy a mostrar ahora. Él dice claramente, mira, yo te vengo a hablar o les vengo a hablar, yo que no soy apóstol de hombres ni por hombres, sino de Jesús y del Padre, quien los resucitó de los muertos. Y no solo yo, el responsable, todos los hermanos que están conmigo, les queremos hablar a las iglesias de Galacia. O sea, que esta carta, amados, fue escrita por los Gálatas, como bien lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Y nosotros hoy la contextualizamos. ¿Por qué? ¿Por qué la carta a los Gálatas hoy me puede a mí servir? Oh, hermanos, por la simple razón de que los hermanos que habían en los tiempos de Pablo y de Jesús eran hombres y mujeres iguales que usted y que yo. Eran hombres con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, los mismos problemas. Y tal vez hoy tenemos más problemas que ellos, ¿sí o no? Todos los pecados del WhatsApp y del Facebook, ellos no tienen esos pecados. Nosotros tenemos más pecados que ellos, ¿sí o no? Y del Instagram y todas esas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea que, entonces tú te das cuenta que nosotros a veces decimos, no, porque esa gente del desierto eran unos malagradecidos, porque cómo es posible que vieron a Dios y con todo eso no hicieron caso. Pero nosotros hoy vemos igual y hoy tenemos más forma de ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo y tenemos la misma incredulidad o peor. ¿Sí o no? Pues fíjese, tremendo, tremendo. Y él dice, verso 1 y 2, no solamente yo estoy saludando, sino los hermanos, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Nos habla claro de que ya él tenía un grupo de personas en esa iglesia. O más bien con él para hablar de esa iglesia, gente que eran posiblemente conocidos. Se dice que esta iglesia de Galacia era una iglesia con la que él tenía mucha proximidad, mucha cercanía. Y tiene sentido. Tiene sentido. Porque yo no me atrevería a escribirle una carta a ninguna de las visitas porque no los conozco. ¿Sí o no? Pero si tú los conoces o conoces gente ahí, tú sí puedes escribir una carta para exhortar, para corregir o para animar la fe de alguien. Amén, amados. Muy bien. Y dice entonces el texto 3 lo siguiente. Dice, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesús, el ungido. Lo próximo que Pablo habla, dice inmediatamente, saluda y dice quienes están saludando es que les desea a los hermanos gracia y paz. Diga conmigo, gracia y paz. Este es un saludo que se ha hecho famoso entre los evangélicos en este tiempo. Y cuando la gente quiere privada muy espiritual, gracia y paz, hermanos. Y está bonito, ¿verdad que suena bien?
Suena bien, gracia y paz. O sea, tú suena como profundo, ¿verdad? Como profundo suena. Muy bien. Entonces a mí me pareció interesante. Ya la palabra caris, que es la palabra gracia, ya yo la conocía. La otra no me acordaba del contexto griego. Pero mire qué interesante esto. Que cuando Él le desea gracia a vosotros y paz del Dios nuestro y del Señor Jesús el Mesías, Él le dice que caris, la palabra gracia, oiga la definición de gracia. La influencia divina de Dios sobre el corazón del ser humano y que esa influencia se refleje en la vida de ese ser humano. O sea que el asunto va un poquitito más allá de lo que vemos sencillamente. Que cuando yo le digo a alguien, gracia y paz, te deseo gracia y paz. Lo primero que te estoy deseando es que Dios, el Dios eterno, el omnipotente, el omnipresente, ponga su presencia sobre ti. Y que esa influencia de Dios, oiga bien, lo leo, que esa influencia divina sobre tu corazón se refleje en tu vida. Yo digo, wow, qué deseo el de Pablo, hermanos. Que la influencia divina de Dios sobre tu corazón se refleje en tu vida. Y vamos a hablar unos segunditos de esto. Miren, hermanos, una forma como se refleja la influencia divina en el corazón nuestro y en la vida se ve, es cuando nosotros hemos sido personas conflictivas o con muchos enemigos y llega el momento que empezamos a pedirle a esos enemigos condiciones de paz y a pedir perdón. La gente empieza a darse cuenta, espérate, algo le ha pasado a fulano, ¿por qué? Oh, porque a él le está pasando algo en el corazón, pues este tipo vino aquí a pedirme perdón. ¿Cómo? ¿Aló? Miren, no tenemos toda la claridad, toda la idea de lo que puede producir en una casa entera el hecho de que alguien que antes era enemigo, ahora fue a pedir perdón por actos incorrectos que realizó, o habiendo sido el ofendido, ir a pedir perdón por la reacción que tuvo cuando fue ofendido. ¿Cuántos me siguen? Porque es más fácil tú pedir perdón cuando tú ofendiste, ¿sí o no? Pero cuando a ti te ofenden y tú reaccionas y tú vas donde alguien y dices, mira, vine aquí realmente porque la vez que tú me hiciste tal cosa, yo te dije esto, hice esto, aquello, vine a pedirte perdón. Vine realmente a que soltemos eso. Yo de verdad siento en mi corazón que debo pedirte perdón por lo que yo hice. Queda en su cuenta que él pida perdón o no por lo que él hizo, es que él me provocó, pero no tenemos idea del impacto que eso produce en el corazón de una familia cuando eso pasa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Dios a través de actos como esos produce gracia. Que ese tipo de actos son un reflejo en el corazón nuestro que se manifiesta en nuestra vida por el producto, por el resultado de la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo se explica eso? Llego al Evangelio, recibo al Señor y lo próximo es que me siento perdonado. Me siento en paz. Y cuando me siento en paz y me doy cuenta que no me merezco esa paz porque yo era un pecador empedernido, malísimo, entonces yo, lo próximo ya con conciencia es, yo debo llevar esta paz donde yo alteré la paz. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Yo debo llevar de la paz que tengo con gente, hermanos, que se reserva lo que decía ahorita de las bolas. Con gente que se reserva conmigo, ¿por qué? Porque en un tiempo tuvimos una diferencia. Entonces, gracias, reitero, esa influencia divina sobre el corazón que se refleja en la vida, debemos nosotros manifestarla con nuestras obras a la gente que nos conoce. Y qué bueno cuando, por eso hace sentido, oye, gracia y paz. ¿Qué decir de la paz? La definición de paz habla de relación armónica entre personas o entre naciones, entre grupos étnicos, donde quiera. Implicando esto entonces que cuando Pablo les dice a ellos gracia y paz, está deseando que ellos y sus familias, ellos y los que los rodean, ellos y la gente de su sector incluso, puedan tener relaciones armónicas. Hermanos, no hay cosa más falsa que un evangélico que tiene el barrio lleno de enemigos. Eso no puede ser. Eso es una fe falsa. Porque ¿dónde está la paz? Tú eres un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dice un salmo que leemos nosotros cada vez que nos toca, que Dios abomina 7 cosas y una de ellas es al que siembra
discordia entre hermanos, que Dios los abomina, porque estamos llamados a ser pacificadores. O sea que desde el inicio Él comienza diciéndoles: yo deseo que la influencia de Dios en el corazón de ustedes se refleje en sus vidas, y yo deseo que sus relaciones con su familia, con los que les rodean, sea una relación armónica. No hace sentido que nosotros, siendo creyentes, seamos enemigos de nuestros padres. Eso es diabólico. Gracia y paz. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que ese tipo de cosas no ameritan aplauso y que no merecen aplauso, pero son bíblicas. Pero son bíblicas. Reitero, es un evangelio falso cuando nosotros tenemos el barrio lleno de enemigos. Entonces, ¿cuál es la paz que tú aportas, que trajo Jesús sobre ti? Y me encanta porque dice, cuando en esta Biblia lo dice diferente a la 60. Porque en la 60 dice: gracia y paz a vosotros. Aquí dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el enviado. O sea, que es como ambas cosas están incluidas, porque es una I, lo que hay un conector, que no es un O sino un I. O sea, ambas cosas están incluidas. Pero aquí la paz me la conecta con Dios el Padre y con Jesús. Amén. ¿Y qué hay que decir al respecto, hermanos? Que Jesús nos puso a nosotros en paz para con Dios. Que tenemos paz para con Dios a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Interesante, porque la verdad es, amados, que nosotros llegar a un advenimiento con la gente con la que tuvimos conflictos va a demostrarle a los demás que algo nos pasó a nosotros en el corazón. ¿Sí o no, hermanos? Algo nos pasó porque no éramos difíciles. Pero producir eso, más bien dejarlo que se vea, hace una gran diferencia. Finalmente, el verso 4 dice: ese Jesús el Mesías, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por causa del tiempo voy a concluir con esto y lo voy a acelerar para no tomarles tiempo de más. Cuando Él bendice y pide gracia y paz en el nombre del Padre y de Jesús el Mesías, Él dice que ese Mesías, ese ungido, se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Fíjese que manifiesta inmediatamente un propósito de la venida del Señor a morir por nosotros. Óigalo bien. Lo primero que establece claramente es que Él, wow, a mí me encanta, porque el texto dice claramente que Él se dio. O sea, a Él no lo obligaron. Él se dio por nuestros pecados. Ahora mire la persona que está a su lado. Puede parecer muy santo, pero es un pecador. Sí, nosotros somos curiosos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando yo no lo merecía, Dios envió a su Hijo para darse por mis pecados. Diga conmigo: por mis pecados. O sea, no fue por los suyos, fue por lo de quién. Por los míos. Y Pablo es bien claro, me encantó, porque la palabra que Él se dio es que Él se presentó, que Él se entregó o se puso en mi lugar por mis pecados. Nos responde eso entonces una interrogante que muchas veces nosotros hemos podido tener en la vida. Y ven acá, ¿qué hubiera pasado si Jesús no se entrega por mis pecados? ¿Quién lo iba a pagar? El infierno para todos nosotros, hermanos. Fuego a la lata. Pero ¿qué me muestra a mí el amor de Dios? Que Jesús se entrega, hermanos, sin que nosotros lo merezcamos. Que Jesús se entrega, que a Él no lo obligan y que lo hace por obediencia al Padre. Que lo hace por obediencia al Padre, pero lo hace por amor a nosotros. Amén, amados. Un grupo de gente que no lo merecíamos. Simple, que no lo merecíamos. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a decir, ¿cuál fue el propósito de que Él se dé, se presente, se ponga, se entregue por nuestros pecados? Librarnos del presente siglo malo. Y que eso era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Escuche esto. Escuche esto. Cuando el texto muestra y manifiesta el hecho de que Jesús vino a librarnos, a mí me encanta, porque si yo voy caminando este precipicio y viene alguien y me ala, me está librando del precipicio, ¿verdad?
Esa es la idea que nosotros tenemos en español, ¿sí o no? Pero cuando el texto dice que Jesús vino a librarnos del presente siglo malo, yo cuando lo leo librarme no lo veo tanto como se ve en la definición de la palabra librar a uno. Porque cuando me dice a mí que Jesús me libró del siglo malo, es lo siguiente: como que toda esta tarima fuera el siglo malo, y Jesús me saca de él. No es que me evita el mundo, sino que me saca, me lleva fuera del siglo malo. Y cuando habla del siglo malo, está manifestándome del sistema perverso del mundo. Aló, diga conmigo: Dios no me está evitando el mundo, Él me sacó de él. Y usted dirá: pero vivimos en el mundo, sí, pero no hacemos lo que hace el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? O sea, lo que usted y yo hacíamos en el mundo, hermanos, nosotros pecamos. Mire que tanto pecado. ¿Cuántos han pecado en esta semana? Levante la mano los que han pecado esta semana. Aleluya. Unos pecamos unos pececitos chiquitos y unos pecan tiburones. Ah, no, porque eso es pescar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Fíjese, amados, fíjese, reitero, que cuando nos habla de librarnos del siglo malo, es sacarnos del presente siglo malo. Quiere decir que nosotros vamos a seguir coexistiendo con las cosas malas, pero como ya nos sacaron, vamos a estar ahí, pero ya nos sacaron. Como decía la cuestión aquella de que estoy aquí, pero no soy yo. Estamos, pero ya fuimos librados, ya fuimos sacados. Y cuando habla de que fuimos sacados, nos dice es que la influencia que el mundo produce a mí no me afecta. A mí no me envuelve como tiene envuelto a muchísima gente. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? O sea, ese sistema o siglo malo lo define como el sistema perverso del mundo. O sea que no es simplemente las calles de Jaina, los callejones, no, las avenidas, no, hermanos. Está hablando del sistema que opera, el sistema de pecado que opera y que tiene muchísima gente envuelta. Ciegos, caminando, haciendo cosas que corresponden al sistema maligno del mundo. Jesús murió para librarnos de eso. Jesús murió para sacarnos de eso y entonces darnos una vida abundante y una vida eterna. Vamos a estar en pie, por favor. Alabado sea el Señor. Me gusta que el texto dice que eso fue según la voluntad del Padre. ¿Qué me dice a mí? Que Jesús, en sujeción al Padre, viene a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Simple. Y me dice entonces que ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, funciona con una armonía tremenda, donde lo que se acuerda en el Consejo de la Trinidad se desarrolla, pero todo el mundo, entiéndase, Jesús y el Espíritu Santo se someten al Padre, a donde el Padre decida enviarlos. Qué bueno que la voluntad de Dios fue librarnos del mundo malo. Qué bueno que usted sepa, míreme para decirle esto final, nosotros no estamos obligados a hacer las cosas que el mundo hace. Nosotros las hacemos si queremos. Porque usted sabe por experiencia que antes hacíamos las cosas, hermanos, pero no las podíamos dejar de hacer, estábamos atados. Ya no, ya somos libres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que ya somos libres? Ya somos libres, hermanos. Vamos a pecar porque hay tiempo que vamos a aflojarnos en la fe. Vamos a desfallecer. El diablo nos va a mandar mini mensajes, se lo vamos a creer. Nos vamos a dejar de reunir. Vamos a dejar de hacer las cosas como orar. Vamos a dejar de leer la escritura, de exponernos a la gracia. Y vamos entonces, en esos momentos, vamos a hacer las cosas peores que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Pero ¿cuál es la realidad? Que a mí me encanta que lo dice en pasado. Nos sacó, nos libró. O sea que ya lo hizo. Vamos a orar. Ya lo hizo. Cada vez que yo me veo pecando, pienso en eso, hermanos. Lo pienso en eso. Yo no. Está bien, caí hoy, ok. No cuente conmigo como un cliente fijo, ¿no? Te jugué el numerito hoy, pero no más. No me juegue abonado, yo no me abono. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Él nos libró. Es que ese poder ya no tiene poder sobre nosotros. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. Porque ya la rebelión no nos domina.
Gracias porque la enemistad ya no nos domina. Gracias porque la desobediencia no nos domina. Gracias porque nos libraste del presente siglo malo. Y qué bueno saber que el siglo era malo hace 2000 años y que sigue siendo malo ahora. Señor, que sigue siendo malo el sistema del mundo como lo fue hace 2000 años. A ellos lo libraste de cosas. Hoy a nosotros nos libra de más cosas. Gracias porque enviaste a Jesús para librarnos. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias, Dios, por haber abierto nuestros ojos, por haber abierto nuestros oídos para escuchar, por haber abierto nuestro corazón para creer. Muchas gracias. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quiero hacer un llamado único a aquellas personas que nos visitan que no son cristianos. Hay alguien esta noche que no sea cristiano y que se haya estado preguntando: ¿cómo yo voy a dejar esta vida del mundo? Como le dije a alguien predicándole el día de ayer y hoy, ese es un proceso gradual. Salir del sistema del mundo es un proceso gradual. ¿Sabe por qué? Porque cuando a ti te han dado varias vueltas con una soga, para quitártela es poco a poco. O sea, no es magia, no desaparece, sino que tú te vas fortaleciendo y te vas saliendo del sistema. Pero quien te saca del sistema es Jesús. ¿Hay alguien esta noche que le gustaría reconocer: yo quiero que Dios libre mi alma, yo quiero ser librado del presente siglo malo, yo quiero recibir de Dios la capacidad de ser hijo de Dios y hermano de Jesús? ¿Hay alguien esta noche así? Recuerde que eso fue un hecho hace 2000 años. Nos libró del presente siglo malo. Hace 2000 años que fue hecho. Quiere decir que lo único que falta es que tú tomes la decisión: sáqueme a mí. Solo falta eso. ¿Alguien que no es cristiano le gustaría levantar su mano y reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Muy bien. Ahí llega la invitación. Vamos a dar gracias. Señor, gracias. Porque sabemos que tu palabra fue entendida. Por lo menos eso pensamos. Gracias porque, Señor, tú nos permites entender y escuchar, Padre, con atención, Señor, y tomar decisiones. Gracias por las visitas. Aquellos que no te conocen, Padre, extiéndeles más tiempo de misericordia. Y bendícenos a todos, Dios mío, enviando ángeles a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.